Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio para continuar con nuestra serie Agriculturas para la Vida y con el tema las funciones múltiples de la agricultura, que empezamos a conversar con el ingeniero agrónomo y magíster Mateo Barrera Betancur. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo. Gracias, Mateo, por estar aquí con nosotros nuevamente y conversar sobre un tema pues, que es apasionante en el sentido de otra manera de ver la agricultura, no solamente para la producción de los grandes mercados, sino una agricultura para la vida que permita habitar el territorio, que permita continuar con la construcción de los tejidos sociales que se presentan allí entre las comunidades, entre los productores. Saluda a nuestra audiencia antes de empezar con el programa, Mateo. Profesor Leondario, muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente por esta invitación que me realizan para estos temas que la verdad son muy interesantes. Una conversación muy interesante la que tuvimos en la anterior entrevista y pues deseamos que esta se pueda abordar desde una perspectiva un poco diferente y cómo podamos contribuir un poco a esas discusiones que se van viendo en estos temas de la agricultura o el sector agropecuario. Bueno, de acuerdo a nuestro programa anterior e interpretando lo que nos contaste, uno podría decir que la agricultura multifuncional siempre ha existido. Aquí teníamos el café bajo sombrío, con especies frutales, con especies maderables, especies nativas, que fue mermando debido pues, a la bonanza cafetera de los años 70, y la federación priorizó solo una función de las múltiples que habían allí, que era la producción de café pergamino para exportar. Y por lo tanto estableció la recomendación era sembrar a libre exposición, eliminar todo el sombrío, una fertilización intensiva que anulaba la actividad de toda la biota del suelo, y a la vez que se eliminaba el sombrío, pues también toda la diversidad de aves, mariposas y mamíferos también salían de las fincas porque no tenían allí su hábitat. Obviamente el suelo quedaba expuesto y aumentaba la escorrentía y la erosión. Y también esto de cultivar la comida para las fincas también salió porque pues era la producción intensiva de café, fijándose solamente en el café pergamino, ¿cierto? Entonces mira que antes también había esa agricultura multifuncional. Para citar un ejemplo, porque parece ser que es una agricultura muy de estas zonas ecuatoriales, los indígenas también tenían una agricultura diversificada que mantenía esta multifuncionalidad. Y ahora pues con todo este despertar, digamos, de un pensamiento propio latinoamericano y ecuatorial, se revaloriza esta agricultura y entonces no es que sea algo nuevo, no, es algo que ha estado ahí por mucho tiempo, pero ahora se empieza a visibilizar y a identificar los aportes que hacen a una agricultura sostenible y un desarrollo sostenible. Y es ahí lo importante de trabajos como los que usted hizo, porque es visibilizar ante la sociedad, ante las institucionalidades, la importancia de tener políticas públicas para ello, ¿cierto? Entonces, no digamos que los investigadores estamos descubriendo algo nuevo, pero sí contribuyendo en el sentido de visibilizar y valorar lo que allí sucede con estas funciones múltiples de la agricultura. ¿Cómo abordó usted este tema
de investigar una agricultura que ya ha existido, que todavía está, que se mira por encima del hombro por parte de las instituciones y todo este desarrollo tecnológico de punta que se da. ¿Cómo abordas ya en la investigación esto para poder lograr estos objetivos de valorar y visibilizar este tipo de agricultura y demostrarle a la sociedad que es muy importante y que contribuiría o que sería uno de los pilares de la producción sostenible y de un mundo más habitable por todo tipo de vida, ¿no? Como usted lo dice, pues digamos, no es un tema que la ciencia no se lo inventó, es un tema que podríamos decirle, se le ha dado un nombre, pero ha estado allí desde que el hombre empieza a hacer la agricultura, se empiezan a generar múltiples flujos, ¿cierto? Y las relaciones del hombre con la naturaleza, digamos que contribuyen a cuál es esa dinámica de las funciones que allí se desarrollan. Entonces hablo de flujos porque el concepto de multifuncionalidad lo abordamos desde esa perspectiva de los flujos. Multifuncionalidad enfocada en la cantidad de flujos que se generan en un predio, haciendo la salvedad que los flujos que se generan en un predio no necesariamente tienen que ser los flujos que contribuyan a una retribución económica para el agricultor, ¿cierto? No es solamente lo que allí se venda y lo que se venda a partir de la producción de fibras y alimentos, sino que la multifuncionalidad se relaciona a partir de los flujos de salidas que pueden ser económicos, como los flujos de salida que no necesariamente pueden ser económicos, o que están relacionados más que todo con cómo ese actor, cómo ese agricultor, cómo esa persona que está allí en el campo se relaciona con su territorio y con sus vecinos más cercanos, en relaciones de confianza, trueques y demás. Pero resulta que no son solamente los flujos que se generan de manera externa hacia el medio, sino que también son flujos que hay dentro del predio. Y usted mencionaba uno dentro del ejemplo que nos daba el café, y es cómo se fue enfocando la producción en café en Colombia, cambiando de un sistema tradicional diversificado con especies forestales, donde se generaban no solamente flujos de salida de producción de café, sino que esos árboles generan un reciclaje de nutrientes, aporte de materia orgánica al suelo, ¿cierto? Y está la parte de los pequeños huertos agrícolas también dentro de las familias, que esos huertos hacen parte de esos flujos internos. Entonces, digamos, el mismo bagazo, los mismos desechos que se generan de café se utilizaban para el abono, el compost, para abonar las huertas que son de consumo propio. Entonces vemos ahí un ejemplo de que la agricultura es multifuncional a partir de los diferentes flujos que no son solamente que salen del sistema, entendiendo el sistema en este caso a nivel de finca, porque decidimos abordar también el concepto de multifuncionalidad desde la perspectiva de los flujos y al nivel de finca. Como comentábamos en el programa anterior, es en la finca donde se generan las diferentes acciones que dan transformaciones al paisaje. Entonces es en la finca donde a partir de las metas de cada agricultor, de cada familia, hay una cantidad de racionalidades económicas y una cantidad de decisiones que impactan en cómo se desarrollan las actividades allí, influenciadas también quizás en cómo mis vecinos lo están haciendo, y a poco esas actividades dadas en cada finca transforman un paisaje. No me aguanto ahí, Mateo, para no desviarnos del tema, pero así era una anotación porque lo que estás diciendo sobre esa unidad básica de estudio de la finca. Y yo creo que ahí faltan políticas públicas destinadas a la finca o al predio, porque siempre van las políticas públicas es a las cadenas productivas, al café, a la ganadería de leche, a los cultivos propiamente o a la explotación ganadera o a la especie forestal, cuando en verdad que donde se toman las decisiones son en las fincas que afectan todo lo que has dicho usted que afecta, la cuenca, toda la legislación ambiental, pero no se tiene en consideración la unidad finca, que es donde se sacan las políticas públicas en general, pero cómo llega a su escala de finca, ¿no? Sigamos con el tema porque era pues hacer esa referencia sobre la importancia que le estás dando en esto de la multifuncionalidad, en la metodología para evaluarla al predio, a la finca. Bueno, digamos en ese sentido con respecto a la finca, evidentemente la finca no es un cultivo. La finca pueden ser muchos cultivos y el cultivo viene siendo nada más un sistema dentro de esa finca. Yo ampliaría muchas actividades, cultivos, ganadería, inclusive dejar zonas de protección de agua. Exactamente, o sea, la finca es un conjunto de decisiones en relación a un conjunto de actividades que allí se dan,
que no necesariamente están aisladas la una de la otra y están totalmente asociadas. Entonces, digamos, ese nivel de finca en el cual se desarrolla el concepto de la multifuncionalidad nos permite a nosotros luego escalar a un nivel regional, ¿cierto? Porque sí, se hace necesario es entender qué es lo que ocurre a un nivel de toma de decisiones generales más que a un nivel de toma de decisiones particulares que puede ser un cultivo. Y dado eso, pues entonces nosotros luego de analizar la multifuncionalidad a nivel de predio, pues nos permitimos decir que X o Y sistemas de producción, en este caso los sistemas de producción tradicional, abordando el concepto de sistema de producción desde el concepto de finca o de predio, nos permitimos dar el concepto de que en esta región esos sistemas de producción eran altamente multifuncionales, ¿cierto? Para abordar la multifuncionalidad, nosotros desarrollamos dentro del grupo de investigación un indicador, que es el índice de diversidad de usos y propósitos de usos. Cuando vemos el concepto de propósitos de usos, entendemos ese concepto de propósitos de usos como los diferentes flujos o las diferentes intencionalidades con el cual el agricultor tiene destinadas las diferentes coberturas o las diferentes actividades dentro de su predio. Por propósitos de usos entendemos que puede ser la generación de alimentos, la generación de alimentos para la venta, la generación de alimentos para el autoconsumo, la generación de fibras, la producción de leche, pero también puede ser el ecoturismo, puede ser la conservación, puede ser la docencia o la investigación. En algunos escenarios también se puede presentar que una actividad agrícola sea con un propósito de uso de docencia e investigación, puede ser la producción de semilla. Entonces encontramos que no son solamente producciones agrícolas destinadas a la venta, sino que también hay unos flujos como una actividad muy común dentro de la agricultura y es la producción de la misma semilla. Esa actividad la vemos muy marcada en sistemas de producción como el arroz, donde los agricultores no solamente venden arroz, sino que también generan su propia semilla para garantizar unas cuantas ciclos productivos un poco más extendidos. Escuchándolo se me viene un ejemplo corto en los arreglos productivos con maíz, ¿cierto? Del oriente antioqueño y de muchas zonas de Colombia. Entonces siembran maíz para obtener un propósito de uso que es obtener el grano o la mazorca. Pero para muchos agricultores, además de obtener ese producto, que ese producto puede ir al mercado o puede ir para la alimentación de los animales que tienen o puede ir para el consumo familiar o para un intercambio, además de eso les interesa la caña de maíz para el tutoriaje del frijol. Entonces ya van dos propósitos de uso sobre un cultivo que es el maíz. Y hay algunos que, si es para choclo, le cortan el tercio superior de las hojas, que todavía están verdes, para alimentar cerdos. Entonces, de un solo cultivo, por decirlo así, el maíz, sacan tres propósitos de uso. Más o menos es la idea de... Sí, un ejemplo también, digamos, que me parece muy llamativo y que a veces a uno se le puede pasar por alto, es en la caña panelera, ¿cierto? La caña panelera pues se usa para sacar el jugo en el trapiche, pero a su vez luego todo el material que queda luego todo el bagazo es usado como el insumo principal dentro de las calderas también en la producción de la caña, de la panela específicamente. Y cuando nos vamos con la visión de la agricultura solamente de la producción de alimento, esa caña solamente la estamos observando ahí a partir del jugo o del guarapo, como lo llamemos pues, pero la caña también sirve de combustible entonces como fuente de energía en estos casos para la producción de la panela. Aguacero en mayo, déjalo caer. 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 Mañana cuando me vaya, que se acordará de mí, que se acordará de mí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Solamente la tinaja por el agua que bebí. Abordando entonces un poco el concepto del IDUB, ese índice de diversidad de usos y propósitos de usos, hay que hacer una salvedad y es que no es un índice biológico, es un índice que nos dice la diversidad, como los tradicionales indicadores de diversidad biológica que hay en un predio, sino que es un índice de cantidades de flujos
en el predio. Entonces, ese índice de diversidad, que como lo mencionamos está relacionado con los propósitos de usos, también está muy relacionado con unas variables que son variables de la estructura de la finca, y la estructura de la finca está relacionada con la cantidad de unidades o de lotes que tiene el agricultor, y hay otra variable que es una variable biofísica. Metodológicamente se conoce como unidades biogeoestructurales, que la podríamos explicar como las áreas homogéneas de tierra que hay biofísicamente en el predio. Por ejemplo, un área homogénea, ¿qué considera? ¿Qué variables considera? Un área homogénea por terreno la estamos abordando desde las características biofísicas como las condiciones de provincia de humedad, o sea, una relación entre la evapotranspiración y la precipitación, que son variables que condicionan mucho las actividades agrícolas o pecuarias, variables morfodinámicas como la pendiente, y tenemos algunas variables edáficas, como lo son la textura, el hidromorfismo o la dinámica del agua en el suelo y la profundidad efectiva, ¿cierto? Entonces, a partir de esas variables, homogenizamos algunas áreas y decimos, vea, estas zonas del predio tienen estas condiciones semejantes o similares que las dan su particularidad de área homogénea de terreno. Sería un área de manejo diferenciado, porque ahí podemos encontrar una, dos o varias variables limitantes en las cuales deberíamos enfocar, ¿cierto? Desde una perspectiva lógica, eso debería corresponder con una unidad de administración, ¿no? O sea, con un lote, ¿cierto? Pero resulta pues que la racionalidad de la agricultura no es cómo está homogéneamente el terreno, sino como la agricultura ha espacializado sus lotes. Entonces hacemos una relación entre cómo está la finca a partir de la cantidad de lotes que tienen, cómo debería estar a partir de las diferentes unidades biogeoestructurales que hay en el predio, y esa relación la asociamos con la cantidad de propósitos de usos generados en ¿dónde? En cada una de esas unidades espaciales que tiene la finca. Entonces, desde esa perspectiva nos permite encontrar un valor ponderado de la cantidad de flujos que se están generando por unidades de producción y que nos da una representación de la multifuncionalidad de la finca, ¿cierto? Entonces no es solamente, el valor no nos dice la cantidad de flujos que tiene la finca, sino que los estamos ponderando, les estamos dando un peso de importancia de acuerdo a ¿qué? Al área representativa que tienen esos flujos dentro del sistema, los diferentes arreglos productivos que se encuentran allí. Entonces, entre más área tenga los flujos, más importancia para la finca. Claro que sí. Y entonces en los casos donde en áreas muy pequeñas hay una actividad muy intensa, digamos un cultivo de fresa, ¿cómo hace entonces para ponderarse si es un área muy pequeña frente a la ganadería de 4 reses que ocupan mucha área? Ahí, digamos, el indicador, lo que suma, en este caso, digamos, o por un lado, aporta es el ponderador de área, ¿cierto? ¿Cuánta área es la que representa esa cobertura? O por el otro lado, el que aporta en contribuir en el indicador, en dar su validez, es la cantidad de flujos que se generan, ¿cierto? Si yo tengo un área pequeña, con un solo flujo, pues eso va a ser poco representativo, ya sea tanto por ponderación de área como por cantidades de flujos que allí sale. Pero si yo tengo una pequeña área con una gran cantidad de flujos, esa gran cantidad de flujos, así tengo un ponderador de área pequeño, esa gran cantidad de flujos empieza un poco a jalonar, ¿cierto? A decir, venga, o si sea aquí que tenemos... también es cuantitativo, no solamente cualitativo. Sí, la multifuncionalidad en este caso, desarrollada por el indicador, fue una variable cuantitativa, que no solamente nos decía, vea, esta finca es multifuncional, sino que vea, no, esta finca es multifuncionalidad a partir de un valor X de IDUP. Digo eso porque generalmente las metodologías que uno ha conocido son muy descriptivas y inicialmente son cualitativas, y cuando uno empieza a mirar solamente desde lo descriptivo y lo cualitativo, uno ve que muchas veces no da cuenta de la permanencia de la finca o cómo permanecen en el tiempo con esta multifuncionalidad, ¿cierto? Pues ahí está, pero uno no logra explicar cualitativamente por qué se permanece el sistema. Entonces, no sé si cuantitativamente sí logra como corregir eso que un estudio cualitativo a veces no logra explicar. Sí, digamos en ese sentido, el valor que se obtiene en multifuncionalidad de la agricultura es un valor que también, digamos, nos dice a nosotros, bueno, este predio es multifuncional y con este indicador que obtenemos de él nos da un valor, ¿cierto? Ese indicador es el IDUP. El IDUP. Índice de usos y propósitos de uso.
Exactamente, el índice de diversidad de usos y propósitos de uso. Entonces, digamos, el indicador lo que nos permite es listo. Nos dice la finca qué tan multifuncional es a partir del valor obtenido. Pero resulta que dentro del desarrollo de esta investigación es necesario entrar un poco más hacia ese valor, porque decir es muy multifuncional o es poco multifuncional no es suficiente. ¿Qué es lo que ocurre allí para saber si es por qué es tan multifuncional esa finca o por qué no lo es tanto, ¿cierto? Porque es menos multifuncional, siendo multifuncional, espero pues me entienda un poco. Entonces ese valor se empieza a comparar con otras características. ¿Y con qué características se abordaron? Voy a dar dos que son, digamos, una de las principales. Una es el valor del IDUB frente a las condiciones biofísicas del predio, ¿cierto? Entonces encontrábamos que mientras más condiciones adversas biofísicamente tenía el predio, pues los valores de multifuncionalidad eran más altos. O sea, entre más limitaciones biofísicas en suelo, pendiente, clima, tenía el predio, como que el agricultor acudía a una estrategia de una producción más diversificada, ¿ok? Exactamente. Entonces encontramos, por un lado era, mientras más limitante, como lo menciona usted, biofísicamente tenga sus condiciones, pues las estrategias que se toman dentro de, o las lógicas que se encontraban dentro de estos predios, era, venga, diversifiquemos un poco más, generemos no solamente flujos de salida, sino que generemos también flujos internos, miremos cómo nos relacionamos con los vecinos, ¿cierto? Y todo eso contribuía a disminuir el impacto hacia una, llamémoslo, una vulnerabilidad biofísica, porque biofísicamente ellos eran más vulnerables dadas las limitaciones que tenían. Entonces empezó a presentar una relación, oiga, mientras más limitante biofísicamente, más multifuncional eran ellos también. Pero no para conversarlo, sino que entonces también tu tesis se desarrolló con un concepto y enfoque de vulnerabilidad, mirando la vulnerabilidad tal como me la acabas de describir. El concepto de la vulnerabilidad se toma, ¿cierto? No es un abordaje dentro de los principales, pero también, digamos, es como tomando de la mano o aprovechando algunos de los conceptos desarrollados por Sí, compañeros yo del solamente lo señalé fue para ver que la tesis pues teóricamente estaba muy enriquecida por muchas corrientes para poder hacer los análisis integradores que acabaste de hacer, ¿no? Sigamos entonces, perdón por la interrupción, Mateo, pero... No, tranquilo, profesor. Entonces, bueno, esa es una de las variables con las cuales se compara la multifuncionalidad. Y la otra con la que se comparó también fue con las racionalidades económicas. ¿Cómo así que con las racionalidades económicas? O fue como, digamos, lo llamamos dentro de la tesis, y es cómo comparamos esa multifuncionalidad a partir de algo que nosotros llamamos el punto de equilibrio de estos sistemas de producción, ¿cierto? Entonces a cada uno de los predios, pues... ¿Un punto de equilibrio económico? Exactamente, un punto de equilibrio económico. Cada uno de estos predios pues se levantó una estructura de costos operativos, esos costos operativos con el objetivo de ver, digamos, cuánto era la cantidad de ingresos o de egresos que se generaban en las fincas. Esa relación de ingresos-egresos nos permitía encontrar un valor, ¿cierto? Si la finca estaba produciendo y generando ganancias, estaba produciendo y generando pérdidas, porque entonces la condición es cómo persisten, que muchas veces existe la inquietud en los sistemas de producción campesinos, y es cómo una familia puede estar allí generación tras generación, año tras año, produciendo un cultivo que si le llevamos los costos de producción dan a pérdidas, bajo esa mirada de esa producción solamente desde la perspectiva económica, sin reconocer esos otros flujos que estaban allí. Entonces encontrábamos particularidades. Unas particularidades eran que habían unos agricultores con alta multifuncionalidad, pero con unos ingresos o unas rentabilidades en negativo, podríamos decirlo, ¿o cierto? Bajo la contabilidad ortodoxa. Bajo la contabilidad ortodoxa, ¿cierto? Entonces uno diría, ¿cómo persisten esas familias allá? Pero cuando mirábamos ello, resulta que los flujos que se priorizaban dentro de esos sistemas de producción o dentro de estas fincas eran unos flujos no económicos. O sea, principalmente eran flujos para el autoconsumo o flujos para el consumo de algunos animales que ellos tenían en el predio, ¿cierto? Y los excedentes o las otras cosas las obtenían, o las necesidades básicas de otros productos, las obtenían a partir de ¿qué? Del intercambio o otras actividades. Encontrábamos algunos que uno identificaba que tenían una fuerte relación con el mercado. ¿Cómo así? O sea, su producción o los flujos, principalmente los flujos de ellos, estaban relacionados con el comercio. O sea, lo que ellos producían, principalmente la mayoría, era para la venta.
Cuando uno mira que un productor, los flujos están destinados para la venta, uno esperaría que ¿qué? Que una rentabilidad fuera pues positiva para ellos, o sea, que ellos tuvieran ganancias, pero encontramos que no habían ganancias. Entonces, ¿cómo se explica uno de que esos agricultores que se quieren relacionar con el mercado, la mayoría de los flujos salen para el mercado, están obteniendo un punto de equilibrio en el que muestra pérdidas, pero siguen allí y llevan años y años produciendo? Resulta que la producción o los ingresos que ellos generaban no solamente provenían de su actividad agrícola, sino que hacen parte de esa mano de obra que en estos momentos es importante en la dinámica de la región, y es mano de obra para estas fincas que han venido, digamos, desplazando un poco la actividad agrícola. Eran jornaleros de las fincas de recreo, entonces, digamos, tienen otros ingresos externos a partir de las actividades que allí se desarrollan. Fuera de eso también, pues, algunos han desarrollado actividades de fontanería, entonces es el fontanero del acueducto comunitario, algunos trabajan en la construcción. Entonces, digamos, se van generando otras alternativas que hacen parte de esa dinámica, y que es un flujo que no está asociado a una cobertura, pero es un flujo que está asociado ¿a quién? A un sistema socioeconómico que allí encontramos dentro del predio, que no es el único sistema. Sí, esto quiere decir que complementaban su actividad productiva en su predio con la venta de su fuerza de trabajo a otra finca o a otras instituciones como ser fontanero, ¿cierto? Pues es muy, muy llamativo, porque de esa manera logran permanecer en el territorio, tener su tejido social, ser comunidad, y es gente pues que, no sé, su calidad de vida, comen bien, habitan bien, porque generalmente en el imaginario, principalmente en la ciudad, se asocia esto con pobreza. Bueno, tenemos el caso de Don Jairo. Don Jairo es una persona que, bajo algunos indicadores tradicionales de pobreza vistos desde las ciudades, Don Jairo está en condiciones que se dice no está viviendo bien, ¿cierto? Pero cuando uno entra y se sienta un rato a conversar con Don Jairo no tiene mayores necesidades. Él es uno de los casos de los fontaneros también del acueducto comunitario, y pues Don Jairo vive tranquilo en su finca, tiene su alimentación. Obviamente sí es necesario, no es necesario romantizar, mejor dicho, las condiciones a veces que tiene el sector agropecuario, pero pues tampoco es de problematizarlo hasta llegar al punto de que él tiene que ser un empresario para vivir bien. Él O sea, el asunto es que hacen falta políticas públicas para apoyar este tipo de agricultura, que la gente ha permanecido y vive en condiciones dignas. Pues sí falta mejorar, pero en condiciones dignas, ¿no? Claro que sí. ¿En qué sentido? O sea, este concepto de la multifuncionalidad lo hablábamos ahora, y es necesario que contribuya a cómo impactar a aquellos agricultores, a aquellas familias campesinas que no están dentro de esas cadenas productivas, pero si la vemos desde otra perspectiva, contribuyen a otras dimensiones, contribuyen al impacto, a generar una huella menos negativa dentro de las condiciones que hoy se habla, ¿cierto? Contribuyen en esas agriculturas de la vida. Muy bien, Mateo, hemos llegado al final de este segundo programa sobre agriculturas de la vida, con esto de la multifuncionalidad. Una agricultura que es para la vida y no solamente para una economía crematística. Contribuyen a generar gran parte de los alimentos de la canasta familiar, gran parte de los alimentos que van al supermercado, contribuyen a permanecer en los territorios, a habitar los territorios, a generar los tejidos sociales y a proteger los recursos naturales y a disminuir las emisiones para el cambio climático. Mateo, le agradezco mucho que está acá, pues es una bonita investigación de visibilizar y valorizar lo que son este tipo de agriculturas que tienen múltiples funciones, no solo la producción para el mercado. Y si tiene alguna reflexión final, bien pueda, y para que se despida de nuestra audiencia. Bueno, profesor, muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre estos espacios para ampliar un poco los conceptos que se han venido desarrollando, no siendo el único, siempre son, digamos, bastante importantes, ¿cierto? A la audiencia invitarlos, obviamente, a cambiar esos paradigmas de cómo ver la agricultura, de cómo seguirla abordando. Pues la agricultura o el sector agropecuario, que a veces, digamos, por mi formación como agrónomo, a veces me quedo con la agricultura, pero la parte pecuaria también es necesaria replantearla y cambiar esos paradigmas en que no es solamente la producción de fibras o alimentos, es necesario mirarla
desde estas otras potencialidades que tiene, desde entender de que existen en el campo diferentes racionalidades en donde no todos los agricultores se quieren ver como empresarios, quieren tener su finca como una empresa, sino que hacen parte de su entorno, de cómo vivir y cómo habitar el espacio a la vez que producen los alimentos, ¿cierto? Entonces, invitados todos a conocer un poco más del tema de la multifuncionalidad y obviamente que surjan ideas de cómo abordarlo desde otros temas, porque yo aquí solamente planteé de multifuncionalidad con otras dos variables, ¿cierto? Pero la multifuncionalidad puede ser explicada desde otras diferentes dimensiones o perspectivas. Muchas gracias, profesor. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.